First of all, it's my pleasure to be here with you, and I want to thanks to Alicia that I know more than 20 years, and we are collaborating with all these programs in older psychiatry. And I congratulate all Argentina for your efforts to support all the people with mental disorders. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias especialmente a Alicia, quien conozco hace más de 20 años y con quien hemos estado colaborando en diferentes programas en torno a lo que es la psiquiatría para adultos mayores. Felicitaciones, por cierto, por todos los esfuerzos que están haciendo todos ustedes para poder apoyar todas estas iniciativas. Thank you. I was born in Brazil, and my family comes from Rio Grande do Sul. I don't know if I have to use my chimarrão during the speak, but this is for my grandfather, and it's just to say that my origins are very close to you all, but not to kill the Spanish language, I will speak in English, that I feel that is much better for me. And I hope that you understand clearly everything I have to say to you. My main message is human rights is being threatened these last years, mainly because of the COVID pandemic, but not only. And we have to we are thinking in the WPA how we can jointly with the International Psychogeriatric Association work together to improve that, to make change. Bueno, muy bien. Entonces, yo les quiero contar un poquito de mí. Nací en Brasil, mi familia pertenece a un lugar que se llama Rio Grande do Sul, perdón por la pronunciación, no hablo portugués. No sé si debería estar utilizando mi mate, mi versión de mate, que es el chimarrão, es algo que me viene desde mi abuelo, pero quizás me acerca todavía más a ustedes. De todas maneras, mis orígenes son bastante cercanos a los de ustedes, y bueno, para no matar el español, decidí hablar en inglés, porque además es un poco más cómodo para mí. Espero que todos me puedan entender bien. Básicamente el mensaje principal que les quiero transmitir es que los derechos humanos de las personas mayores en realidad se ven amenazados desde hace algunos años por causa del COVID, pero no solamente por causa del COVID. Y nosotros en la WPA, en la Asociación Mundial de Psiquiatría, estamos pensando cómo trabajar juntos, conjuntamente con la Asociación de Psicogeriatría Internacional, para poder abordar estos problemas. The Universal Declaration of Human Rights was signed in 1948. It was an initiative of the Second War to improve and not only the human rights, but also create good conditions for peace all around the world. Mr. Evatt was the president of the General Assembly of the United Nations who has approved this declaration, and you can see here Eleanor Roosevelt with the final text. She was also at the origin of this declaration. That is the basis of all the organizations of United Nations, not only the United Nations, but the WHO, FAO, and other organizations attached to the United Nations. Sorry, Carlos, please allow me to interpret. Thank you. Bueno, entonces vamos a remontarnos un poquito en el tiempo. Vamos a hablar un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el año 1948. Esto fue, como ustedes saben, una iniciativa posterior a la Segunda Guerra Mundial que tenía por fin no solamente incluir la cuestión de los derechos humanos, sino también incluir las cuestiones, las condiciones necesarias para fomentar la paz. Esta fue una iniciativa de esta persona que podemos ver a la izquierda, H.B. Evatt, que era en ese momento el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también de Eleanor Roosevelt, que podemos ver en la derecha, que está sosteniendo el texto final de esta declaración. O sea que esta declaración no solamente es una base para lo que era la ONU, digamos, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, sino que también sirvió para otras organizaciones de corte internacional y regional, como por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la FAO, que se encarga de lo que es los sistemas alimentarios.
Yes, please. Thank you, Carlos. Yes, but it's blocked. Oh, okay. You can see here that the declaration has 30 articles. The first one is related to all human beings are born free and equal in dignity and rights, and they are endowed with reason and conscience and should act towards another one in the spirit of brotherhood. I have underlined the spirit of brotherhood because I think that during the pandemic, this spirit has missed towards all people. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los diferentes artículos de las Naciones Unidas. Les voy a leer el artículo primero, yo se los voy a leer, la intérprete se los va a leer citando tal cual, justamente hice una búsqueda, así que esto dice el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Subrayamos el concepto de fraternalmente, porque este espíritu fraterno es algo que ha estado bastante en falta con el advenimiento del COVID. Thank you, Carlos. It's interesting that the article number 2 says that we have a right to be free from discrimination of any kind, such race, color, sex, language, religion, political order, opinion, etc. And the article 2 that mentions that we should also be free according to our age. So I think the authors has missed here an important point, underlying that the age is not, it should not be never a reason for discrimination. Bueno, el artículo 2 de la Declaración Universal habla de los temas de la discriminación, digamos, o sea, no se debe discriminar a nadie sobre la base de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pero un aspecto, un concepto que no mencionan los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el tema de la edad. Y a mí me parece que es muy importante que se hubiera mencionado, y bueno, es algo que se les pasó, no lo mencionaron y hubiese sido muy importante incluirlo. And the article number 3 concerns the security of person, exactly what is missing during the pandemic for all the people. And also, I underlined that article number 25, that is the right, concerns the right to health, food, clothing, and housing. Bueno, y después el artículo número 3, por ejemplo, habla de la seguridad de las personas, justamente un concepto que está bastante en falta en torno a las personas mayores. Y otro artículo que es muy importante es el número 25, que pueden ver en un círculo, que es el derecho a la salud, al alimento, a la vestimenta y a la vivienda. In 2017, the United Nations High Commissioner for Human Rights made a report on the human rights in terms of mental health, in the context of mental health. And in this document, very important document, it was recognized that the use of mental health service are very in position of, because of their vulnerabilities, and they should be at the focus of attention of different kinds to protect their autonomy, dignity, and to avoid the exclusion and marginalization as the consequence of poor mental health. This document states clearly that all countries should align the policy and legal framework with human rights norms, develop and implement rights-based strategies and plans, and share technical expertise and other resources, such good practice norms. Bueno, entonces tenemos por otro lado el informe, un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que fue publicado el 31 de enero de 2017 y que habla de las personas
con factores de vulnerabilidad, justamente, y los derechos que ellos tienen a tener sus derechos protegidos justamente por todos estos factores de vulnerabilidad, y que también es necesario proteger su autonomía, la capacidad de actuar y la dignidad. Este documento también hace hincapié en la necesidad de que los estados soberanos se unan a todas estas iniciativas que luchen contra la exclusión y la marginación, y también especifica que los estados deberían armonizar sus marcos normativos y jurídicos con las normas de derechos humanos, formular y aplicar estrategias y planes basados en los derechos, e intercambiar competencia técnica y otros recursos como, por ejemplo, buenas prácticas. And what about the human rights in old age psychiatry? Well, the human rights framework, specifically for old people, is still missing, and this is a pity. It's necessary. This is necessary because the special vulnerability of this population by virtue of the societal ageism, stigmatization, exclusion, as well as the disability and dependency which mental illness in old age may confer. Bueno, una cosa importante es que sigue faltando un marco en términos de derechos humanos específicamente dirigido a las personas mayores con problemas de salud mental. Y este marco es sumamente necesario debido a las vulnerabilidades especiales que presenta esta población en términos de el viejismo social, la estigmatización, la exclusión y también la discapacidad y la dependencia que vienen de la mano con las enfermedades mentales durante la edad avanzada. So, stigma and discrimination against adults is a subject that I'm working on since the last 20 years. You know that all persons with mental disorders shall be treated humanely and with respect for the inherent dignity of the human person. The stigmatization of people with mental disorders should be countered everywhere it occurs. And we have to recognize that old people with mental disorders has a double jeopardy. One, because of the mental disorders, another one related to the age. Bueno, entonces el estigma y la discriminación contra los adultos mayores, esto que se conoce con el concepto de viejismo, y con trastornos mentales también, esto que se conoce como mentalismo, es algo que hay que contrarrestar. Es un tema sobre el cual yo vengo trabajando durante los últimos 20 años, y bueno, estos son los conceptos básicos, ¿verdad? Todas las personas con un trastorno mental o que son tratados como tales deben ser tratados desde un lugar humano y con respeto hacia la dignidad inherente de la persona humana. Segundo, la estigmatización de las personas con trastornos mentales debe ser algo contrarrestado, se debe contrarrestar donde sea que ocurra. Por lo tanto, hay un doble peligro, por así decirlo, para las personas mayores con trastornos mentales, y ambos problemas deben ser abordados con estrategias anti-estigmatización para este grupo etario. Now, the pandemic of COVID is an opportunity to show that how these human rights can be violated. In fact, pandemics, wars, and natural disasters may reveal the best and the worst of us while struggling for survival. We can adopt selfish attitudes or empathy, compassion, and solidarity. Entonces, las amenazas contra los adultos mayores y sus derechos humanos y su dignidad se han puesto de relieve claramente durante la pandemia del COVID. O sea, esta pandemia es una oportunidad para poner de relieve cómo han sido violados todos estos derechos. Las pandemias, las guerras y los desastres naturales pueden poner de relieve lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros mientras estamos luchando por sobrevivir. O sea que cada uno de nosotros podemos adoptar o bien una actitud egoísta o bien la empatía, la compasión y la solidaridad. So, several priorities to support the human rights of people can be adopted by different sectors of the society. Governments at all levels, national, regional, local, should ensure that the social well-being principles are included in the mental health policies and programs. Social well-being includes how to promote, for example, the social standards of good food,
transport, security, and so forth. There is an equitable and universal distribution of power and resource at local, national, and local levels. And there is also parity of funding to support promotion of mental health and the prevention of management of mental illness. So mental illness should receive as much money and attention from governments that any other health problem in society. There are specific policies and programs to reduce both stigma and discrimination against adults with mental disorders in collaboration with other groups and individuals. Bueno, entonces hay diferentes prioridades con respecto a dar apoyo a los derechos humanos de las personas mayores con trastornos de la salud mental y discapacidades psicosociales. Los gobiernos a todos los niveles deben garantizar que se incluyan los principios del bienestar social en sus políticas y programas de salud mental. Por bienestar social me refiero a cosas tales como, por ejemplo, estándares sociales como el buen alimento, buenas condiciones de transporte, una buena seguridad. Por otro lado, tiene que haber una distribución equitativa y universal de poder y recursos a nivel global, nacional y local a fin de satisfacer las necesidades en materia de salud mental de la población de adultos mayores. Después tiene que haber una paridad de financiamiento a la hora de dar apoyo a la promoción de la salud mental y prevenir y gestionar la salud mental. Es necesario asignar la misma cantidad de recursos desde el punto de vista de los gobiernos, ¿verdad? Para abordar problemas de salud mental, la misma cantidad de recursos que los que se destinan a otros problemas a los que se enfrenta la sociedad. Y por último, tiene que haber políticas y programas específicos destinados a reducir el estigma y la discriminación contra los adultos mayores con trastornos mentales en colaboración con otros grupos e individuos. Excuse me, disculpe, faltan 3 minutos más o menos. Ecco. So Gracias. I advanced. You know that the International Psychogeriatric Association and the World Psychiatry Association section of old age psychiatry have common goals, and that's why that put energy together to develop programs to improve and pay attention more this aspect of human rights. Bueno, como ustedes saben, la Asociación Internacional de Psiquiatría y de Psicogeriatría y la Asociación Mundial de Psiquiatría, desde sus sectores, sus secciones de psiquiatría para adultos mayores, se han propuesto objetivos compartidos justamente y por eso han aunado esfuerzos para desarrollar programas en materia de derechos humanos de las personas mayores. The first action was made last December 10th, 2020 at the Human Rights Day. It was a webinar series that can be consulted still using the link under the slides. It was jointly organized by Mira Vernoy-Dassen, Franz Verheer, and the speakers of me, Professor Norman Sartorius, Israel Doran, and we have more than 80 participants during this webinar. Bueno, entonces, alguna de las primeras acciones, digamos, la primera acción para ser más específicos entre estas organizaciones que ustedes pueden ver listadas arriba de todo, se organizó el 10 de diciembre de 2020, consistió en una serie de webinars para el Día de los Derechos Humanos, justamente, y se puede consultar todavía esta serie de webinars si a ustedes les interesa. Pueden ver el link ahí abajo de todo y fue organizado conjuntamente por las personas que ustedes pueden ver en la diapo. La profesora Mira Vernoy-Dassen, el doctor Franz Verheer, la profesora María Lapid y quien les habla. The second action was made in the beginning of this year. In March in New York, we had the 11th session of the United Nations Open-Ended Working Group for the purpose of strengthening the protection of human rights of old people. You can see the link of this meeting here. Well, Carmel Pessah, me, Hilde Webeck, and Kiran Habiru, we published a joint statement of human rights of old people with mental health conditions, and this document was accepted as of the link by the United Nations and to be included in the list of documents, and it was published by International Psychogeriatrics. You have here the reference.
Bueno, entonces, entre otras de las acciones, la segunda acción se realizó a principios del año actual. En marzo se realizó un encuentro en Nueva York, específicamente es la sesión, la 11ª sesión del grupo de trabajo de la ONU con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Y justamente nosotros nos unimos junto con Carmel Peiza, Hilde Berbeck y Kiran Raberu, y quien les habla, para generar un documento que habla, es como una declaración conjunta sobre los derechos de las personas mayores con trastornos de la salud mental y discapacidades psicosociales. Este documento fue aceptado formalmente por la ONU y más adelante fue publicado en esta publicación que ustedes pueden ver que se llama International Psychogeriatrics. Los links están disponibles para quienes deseen acceder a ellos. The second action was to send to the rapporteur, independent expert of the Enjoyment of Human Rights, Claudia Mahler, a document about the theme, the subject of older women's human rights and mental health. This was a call from her to receive input of different NGOs, and this document also was prepared also jointly IPA, WPA, and you can read this document at this link. Otra parte, otro componente de esta segunda acción que nosotros encaramos consistió en enviar a una experta especialista independiente, una relatora que se llama Claudia Mahler, especialista en el goce de los derechos humanos por parte de las personas mayores, para que hiciera un reporte sobre los diferentes avances y para que recabara el input, digamos, los aportes de diferentes ONGs dedicadas a la materia. Como consecuencia, se preparó un documento que también fue avalado por IPA y por WPA. The same Claudia Mahler made another call of input about the subject of ageism and the state of old people with mental conditions during the pandemic and beyond. So we have prepared this document. The link is here. You can read it too. Otra parte de este informe, digamos, a cargo de Claudia Mahler, esta relatora especialista, tuvo que ver con recoger los aportes de diferentes ONG y diferentes personas con respecto a el concepto o el tema, la problemática del viejismo y los derechos humanos de las personas mayores durante la pandemia y más allá. Pueden acceder al link que ustedes pueden ver en la pantalla. Finally, and the last action is a special issue is being prepared at the American Journal of Psychiatry. I have included 8, but yesterday I have confirmation there are 13 articles related of the subject of human rights in old age psychiatry. I invite you to be patient, and in November you can have access of these documents. Por último, y esta es una acción muy interesante, la última acción es un número especial en el American Journal of Geriatric Psychiatry, esta publicación especialista en psiquiatría geriátrica de Estados Unidos, que va a consistir de, este número especial va a consistir de 13 artículos, no van a ser 8, sino más bien 13 ahora, sobre justamente los derechos humanos de las personas mayores, sean pacientes. Este número va a ser publicado en noviembre de este año. Finally, just a message to call mental illness in older adult skills. Por último, un mensaje que quiero compartir con ustedes: la enfermedad mental en las personas mayores mata. But the respect of older human rights skills too. Pero también la falta de respeto por los derechos humanos de las personas mayores también mata. Finally, I invite you all to join our section at the Old Psychiatry Association. You have here the link. You have just to click and send your candidature. It will be a pleasure to have you all as member of our section. There is no paying to do. Just be say your invitation to be a member, and you will receive our newsletters and all information related to old age psychiatry. Thank you very much for your attention.
Bueno, muchas gracias por su atención. Por último, los invito a todos a unirse a nuestra sección, la SOAP, la sección sobre psiquiatría de adultos mayores. Tienen el link ahí, simplemente tienen que hacer clic allí, enviar su candidatura. Va a ser un placer para nosotros admitirlos como miembros y si lo hacen van a estar recibiendo nuestros boletines informativos y otros tipos de datos e información sobre psiquiatría en adultos mayores. Muchísimas gracias.